Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Hablen de las cosas grandes que deseen. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descanse en paz el Papa Francisco. Les habla Carlos Villota Santa Cruz desde el máster de la emisora Luna Estéreo 106.4 FM. En este 21 de abril que despertó en la madrugada, para algunos en Europa, para nosotros también, y con la muerte del Papa Francisco, quien ha fallecido en Roma, en el Vaticano, a los 88 años de edad. Falleció a las 7:35 de la mañana, partió de su casa Santa Marta. El Papa Francisco llegó a la máximo cargo de la Iglesia Católica luego de un cónclave que dejó plasmado que se necesitaba un papa en su momento, en esa época, hace un poco más de una década, del otro lado del mundo, como lo dijo en su momento, y venía de Argentina. Pues bien, en este programa tendremos un especial con dos personas muy cercanas al Papa Francisco, de Argentina, José Cuello y Julio Isidro Pérez. Precisamente el señor Julio Isidro Pérez se aprestaba desde Viena a viajar a Buenos Aires porque mañana tendrá un reconocimiento por su trabajo que tiene que ver con el turismo, pero también todo ese trabajo a nivel de apoyo a la Iglesia Católica. Un hombre que, como Julio, estuvo 3 veces en el Vaticano visitando al Papa Francisco con conversación personal y además con Andrea Marín. Para mí es un prestigio como periodista colombiano que ellos den este testimonio de vida no solamente a Luna Estéreo, sino a todo el periodismo colombiano. Lo hacen con nosotros y para nosotros es una oportunidad no solamente de reflexión, sino además, como dijo el Papa Francisco, la vida es un milagro. Y ustedes saben lo que sucedió la semana pasada con este interlocutor. Siguen pasando cosas y a veces la gente dice que no hay algo superior. La verdad, hay muchas cosas superiores y además el Papa Francisco estuvo aquí en el año 2017 y lo acompañamos en la misa campal en la ciudad de Villavicencio por invitación del obispado del departamento del Meta. Así que muchas cosas en este programa. Andrés Rodríguez, muy buenas tardes, gracias también por su acompañamiento y su profesionalismo. Y estaremos entonces en contacto en primer lugar con José Cuello en una entrevista reveladora que va a demostrar el impacto no solamente del Papa Francisco cuando llegó a Roma, sino además su paso por territorio argentino y como obispo de la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, pues Julio Isidro Pérez, un hombre con una sabiduría y una sapiencia no solamente a nivel de lo que nos ocupa hoy, sino todo ese legado que tiene y que lo acompañan en los años. Soy Carlos Villota Santa Cruz, saludamos a Prensa Mercosur, que nos está replicando con Gilson y todo su equipo en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y por supuesto también a News Press Service, BC News Iberoamérica, y adicionalmente el sistema de medios en Estados Unidos, una red de más de 25 emisoras, también nos retransmiten a esta hora con el Coco Cárdenas en la ciudad de Miami. Bienvenidos. 6 de la tarde, 22 minutos en Colombia, 8 de la noche, 22 minutos en territorio argentino y brasileño, donde nos replican a esta hora, donde nos siguen en redes sociales, en vivo y en directo en Prensa Mercosur y Radio Mercosur. Muchas gracias a Gilson por confiar, por dar este espaldarazo al periodismo colombiano en un día tan significativo para el mundo católico.
Bueno, como les prometimos, nos vamos hasta Buenos Aires y allí en Buenos Aires está José Cuello, presentador de televisión, radio, escritor, historiador, un hombre con una sapiencia en torno a su territorio, a lo que es Argentina, a lo que es la provincia de Buenos Aires. José, bienvenido a Primer Plano, Sabana Centro. Ahí usted está viendo las fotos de el Papa Francisco cuando vino a Colombia en el año 2017. Y bueno, ¿cómo recibe usted este hecho que conmueve al mundo católico? Muy buenas noches. Querido Carlos, ¿cómo estás? José Cuello te habla desde Buenos Aires, Argentina, aquí ya de noche, en un día gris, no solamente climatológicamente hablando, pero bueno, vamos a compartir esta experiencia que nos atraviesa a la humanidad toda, porque, bueno, justamente el pontífice, en este caso nuestro querido padre Jorge Bergoglio, se nos fue y es un placer que periodistas como tú, como tus medios, reflejen un poco esa trayectoria que tuvo, ¿no? Así cuando fue ungido papa después de esa fumata blanca hace años, en el 2013, y la verdad que confío mucho en que esto se replica a través tuyo, mi gran querido amigo Carlos Villota Santa Cruz, que tú sabes que te aprecio muchísimo, te respeto y te seguimos internacionalmente con todas tus tareas informativas que no son pocas, por cierto. Así que hoy es un día gris, un día triste para todos, te lo voy a contar en primera persona porque, bueno, realmente yo, más allá de periodista, escritor, historiador, bueno, conductor de televisión y de radio, he tenido un pasado muy cercano a la Iglesia Católica de Argentina, en el cual en la diócesis de Zárate Campana, los pongo un poquito en situación. Yo vivo en Manuel Alberti, en el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, y lo que corresponde a diócesis está dentro de lo que se llama la diócesis de Zárate Campana. Bueno, allí lejos de hace tiempo, en ese caso Monseñor Oscar Sarlinga, el obispo de esta diócesis, me contacta para crear la oficina de prensa, ¿no? Cuando era muy remotamente lejano pensar que un obispo, un sacerdote podía tener una cuenta de Facebook, por ejemplo, ¿no? Cuando todo era tan nuevo, pero evidentemente ese era el camino, de comunicar, y así, bueno, me fui adentrando y terminé siendo, además de periodista, delegado diocesano, donde interactuaba con los medios de comunicación que tenía y que tiene el obispado de Zárate Campana, y así fue creando y adentrándome en este mundo, lo que me permitió un poco conocer a los sacerdotes, conocer a los obispos y conocer una posibilidad de que haya un papa argentino. A ver, José, vamos por partes. ¿Cómo nació esa amistad y esa cercanía? Porque usted, además de ser periodista, llegó un momento en que se carteaba con él y mucha gente no lo sabía. Hoy lo sabía, además usted estaba preparando una sorpresa ahí para los argentinos. Y la historia de Papa Francisco como tal hay que resumirla y retrotraerse, ¿no? A esto que te decía recién, donde yo me imaginaba que podía haber un Papa argentino, bueno, en un sueño. Era muy lejana la idea, pero sin embargo algo se estaba gestando. Aquí en la Argentina había grandes posibilidades, de hecho, bueno, Jorge Bergoglio era uno de ellos, pero la mayor parte de la gente no lo conocía, no lo sabía y no se imaginaba que podía haber un papa latino, un papa que hablara como nosotros, ¿no? Pero ya te digo, a veces uno aprende tantas cosas y dentro de lo que es la Iglesia Católica suele haber, ¿no? Rivalidades y enfrentamientos, pero como en todos lados, ¿no? Por una mejor propuesta, si se quiere. Y aquí en Argentina había dos grandes potenciales papas, o papables, por así decirlo, y uno era Monseñor Sarlinga, y otro, sin duda alguna, Jorge Bergoglio. Bueno, esto va a definirse cuando esa fumata blanca nos hablaba de que había un papa y que todos estábamos expectantes, a ver de qué país lejano seguramente era, pero no. En lo personal yo estaba justamente al aire en vivo por FM, Santa María 90.3, una radio que dirigía del Obispado de Zárate Campana,
y en lo particular recuerdo el momento en que me jugué la carrera diciendo que el Papa era argentino. No tenía confirmación de medios locales argentinos, pero sí tenía la conexión con Radio Vaticana, que llegaba con delay encima a nuestro estudio, y entonces digo, bueno, voy a decir que el Papa es argentino y aquí termina mi carrera, porque nadie lo imaginaba. Pero como la radio está dentro de una escuela católica, el Instituto María Madre Nuestra, lo que me da, y está en YouTube, lo que me da fuerza para decir que el Papa era argentino era el ruido que hacían los chicos que golpeaban las mesas en las aulas, festejando y celebrando algo increíble. Y es ahí donde digo, el Papa es argentino. Jorge Bergoglio es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Mira, me acuerdo como si fuera ayer. La verdad que una emoción enorme, enorme, enorme. Y bueno, y ahí comenzó un camino, ¿no? Donde aquellos que no lo apoyaban fueron entendiendo, y Papa Francisco fue haciendo, bueno, sus lazos y entretejiendo, y la verdad que comenzó básicamente a transformar la Iglesia Católica. No vamos en detalle. El Papa Francisco fue criticado en vida porque nunca regresó después de ser designado Papa a su país. ¿Cómo ve hoy el panorama, José? Querido Carlos, esa es una pregunta que te la tengo que responder como argentino, ¿no? Es decir, como argentino, y pensar que fueron más de 60 países, ya perdí la cuenta, donde él estuvo, como bien decías, y nunca estuvo en Argentina, en su país natal, en su querida Argentina, donde está su club de fútbol San Lorenzo, que yo no entiendo nada de fútbol, pero sé que era fanático del club San Lorenzo. Bueno, pero Papa Francisco estuvo en Paraguay, estuvo en Chile, y todos especulaban con la visita, pero en Argentina se había formado algo que se lo conocía y se lo conoce como la grieta, ¿no? Donde, bueno, entre peronistas, kirchneristas y antiperonistas y antikirchneristas, bueno, evidentemente él es y será recordado como un papa peronista, pero también desde el propio seno del kirchnerismo fue negado. De hecho, los Te Deums, que son estas misas tan especiales que se realizan, bueno, en la fecha patria, ya fueron trasladados a otros lugares y no se hacían en la catedral, frente a la Plaza de Mayo, cerca de la Casa Rosada. Pero bueno, todo eso fue separando cada vez más la idea de que Papa Francisco llegue a la Argentina, y esto muchos fieles, bueno, lo han tenido muy presente, y entonces muchos dijeron: el Papa no es argentino, el Papa se deja llevar por la política, y hay que analizarlo, ¿no? Un poco desde la argentinidad, desde el hecho de ser feligreses y fieles a la Iglesia, pero también entiendo yo que no se ha querido involucrar políticamente, porque al ser papa y ser argentino, él no iba a beneficiar a la Argentina antes que otros países. También habría que comprenderlo de esa manera. Pero también están aquellos que le daban toda la razón, y te voy a contar algo muy anecdótico, ¿no? Porque si bien se lo puede juzgar por no haber venido y por haberse ido de este mundo sin haber visitado su tierra, pero ya en el formato de Santo Padre, yo tengo el dato, querido Carlos, de que hubo un intento, y no voy a revelar fuentes, pero sí voy a decir que estuve al tanto de 3 posibles lugares donde él iba a venir. De hecho, creo que como se manejan en las altas esferas, en los estados, cuando hay una visita presidencial, obviamente van personas especialistas a recorrer la zona, por dónde va a ir, dónde va a estar esa figura política. Bueno, el Papa también era una figura política, y en ese sentido había 3 lugares donde él iba a ir. Primero, Luján, donde está la santa patrona de la República Argentina, la Virgen de Luján, en este caso, bueno, la Basílica de Luján iba a ser uno de los lugares donde él sí o sí tenía que venir a referenciar a esta santa patrona que tenemos nosotros. Y por otro lado, él estuvo mucho tiempo, más allá de estar en Capital, de ser el Padre Jorge, él estuvo en San Miguel, y como sabes, yo estoy en Canal Provincial, en la Argentinísima Satelital, cuyos estudios están en San Miguel, provincia de Buenos Aires, muy cercano a José Cepaz y un poco más lejos de Pilar, pero
ahí, en el Colegio Máximo, él tuvo sus años de jesuita, que hizo, que se formó, que cultivó amistades y que también fue párroco de una parroquia muy cercana, donde estábamos muy seguros de que ahí iba a venir también a visitar su Colegio Máximo y también su antigua parroquia. Por eso tengo entendido que altas fuentes que no voy a revelar me dieron a entender que operativos, ¿sí?, para saber cómo es el lugar hubo. Después esa posibilidad se alejó por muchas maneras y por muchas formas y de muchas formas, y fue la política, la grieta, pero también su salud, que empezaba a decir: aquí estoy presente, su mala salud. José, quiero preguntarle algo que me están solicitando los oyentes desde México, en Estados Unidos, en Brasil. ¿Qué va a pasar con los sitios donde estuvo el Papa Francisco, donde nació, en la Catedral de Buenos Aires, lo que hizo en la Municipalidad José Cepaz, en Pilar, tantas cosas que hizo en los lugares, incluso en el subte, como dicen ustedes los argentinos? ¿Qué cree que puede pasar de aquí en adelante? En este caso, todo lo que ha tocado Papa Francisco, por lo menos Jorge Bergoglio, ¿no?, pasará a tener un lugar muy especial. Y como conté antes recién, Carlos, él era, bueno, en sus últimos años de Jorge Bergoglio, era más capitalino, era de Capital Federal, de Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, era muy céntrico, pero así todo, se lo solía ver muy humilde, viajando en subte, siempre con sus zapatos tan tradicionales que no los cambiaba por nada del mundo, el padre Jorge. Pero evidentemente todo lo que tocó y todo lo que después hizo en el conurbano, cuando estuvo en San Miguel, hasta seguramente cuando él fue obispo estuvo en La Montonera, aquí en el cenáculo de Pilar, donde se reúnen los obispos de la Junta Episcopal Argentina, ¿sí?, la Conferencia Episcopal Argentina se reúne una vez al año en carácter de todos los obispos de Argentina, aquí en Mi Pilar, donde está Manuel Alberti, y él conoce, ¿no?, todo este lugar, y todo esto ha sido, bueno, de alguna forma, territorio donde pasó, y que ni siquiera él se imaginaba que quizás Dios tenía una misión mucho más especial. Bueno, tenemos una gran audiencia en Colombia y el exterior, y muchas gracias. Incluso el episcopado colombiano se ha comunicado con nosotros. También otras instancias de la Iglesia Católica, como en México, en Estados Unidos. Para nosotros es un honor y un privilegio que el periodismo colombiano marque la diferencia en un momento en que todos los medios de comunicación, por lo menos en las próximas 72, 90 horas, solo va a hablar del Papa Francisco, y una vez también se conozca quién será el sucesor de el Papa Francisco en la ciudad de Roma. En lo particular, José Cuello, ¿usted cómo vive ese momento? Usted con su familia, usted que es un hombre de fe, de oración, y que ha colocado el periodismo al servicio precisamente de eso, de la oración y de la fe. Y ahora, Carlos, te tengo que hablar en primera persona absolutamente, ¿no? Bueno, yo quiero contarte que Manuel Alberti, mi ciudad, en el partido de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, bueno, he sido un pionero y un hacedor cultural. De hecho, escribí su historia, puse la fecha fundacional, un libro sobre la historia, después 3 libros más sobre la historia de Pilar, quién fue Manuel Alberti, y una excavación en el obelisco buscando los restos del sacerdote. Pero, claro, de esta forma tengo que contar que cuando Papa Francisco, sí, ya es básicamente puesto en el ruedo, en el rol de Papa, se me ocurrió enviarle mis 2 primeros libros: La historia de mi pueblo, Manuel Alberti, y Pilar el Tratado, una historia que está relacionada con un tratado donde, bueno, justamente, ¿no?, se habla del federalismo de aquella Argentina, de aquel país en 1820, cuyo tratado se firmó en Pilar. Y todo esto fue a través de la Nunciatura Apostólica, donde a sobre abierto tuve que mandarlo porque quería obsequiarle a Papa Francisco estos libros con mucho amor, con mucha humildad, y esto también fue acompañado de
de unos dibujitos, de las impresiones de las manos de mis niños, que eran muy chiquitos, donde le pusieron sus manitos de colores, y se lo enviamos, ¿no? Y realmente fue una vivencia personal muy especial, porque después al poco tiempo me llega un sobre enorme, el cual me sorprendo, y cuando lo abro veo las llaves cruzadas, ¿no?, del Vaticano, en un agradecimiento y reconocimiento de que por lo menos habían llegado a destino. Y es ahí que hay algo lindo que yo le pedí algo a Papa Francisco, que tardó muchos años quizás en ver la luz, en concretarse, ¿no? Después él envió un rosario a través de Monseñor Serlinga cuando visitó, y después, bueno, un artículo en Revista Ionia, esta revista en la que tú has salido oportunamente, contando cosas muy lindas, bueno, pero ya era muy distinto, ¿no? Y después terminé creando la bandera, el escudo, y compuse el himno de mi pueblo, y para este 2025 tenía una visión muy especial. Esta bandera que yo había creado, y a través de una colega periodista que es la amiga número 1 del Papa, a quien respeto, quiero, valoro y con quien comparto en Radio Colonia algunas humoradas que hacemos para alegrar a la gente. Bueno, Alicia Barrios, a quien le mando un abrazo enorme, a su productor Francisco también, que nos fuimos uniendo, ¿no?, en esto de comunicar, y ya como principal amiga de Papa Francisco, lo sentía, lo vivía, y me dio esa idea de que él en algún momento pudiera bendecir esa bandera y luego traerla de vuelta aquí a mi pueblo, ¿no?, donde lamentablemente, ya te lo digo como presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Manuel Alberti de Pilar, me cuesta mucho defender los valores sanmartinianos y los valores históricos y los valores de identidad, ¿no?, en este municipio donde, bueno, el intendente no está a la altura de la situación, ¿no? Federico de Achával ha tenido muchas muestras de no respetar estos valores identitarios, ni la bandera, ni a los granaderos, ni al general San Martín, pero esa es otra historia. Y entonces digo, bueno, para blindar esa idea de identidad, qué mejor que traer esa bandera bendecida por un papa, ¿no?, y que es nuestro papa. Así que en ese sentido todo estaba armado en noviembre del año pasado, pero se fueron postergando por problemas que fueron después apareciendo, que fue la salud. Pero cuando tuvo la mejora, después de estos días de internación, todo volvió a relucir, porque ese proyecto ya estaba más latente que nunca. Papa Francisco había vencido a esta enfermedad que tanto mal le estaba haciendo, y de pronto, bueno, nos quedamos atónitos todos, ¿no? Pero ya estoy tratando de homenajear, esto era muy secreto obviamente para no despertar falsos intereses políticos, ni que la política se mezcle con la identidad, con la fe, con la religión, con los valores patrios, pero ya estoy reemplazando esto, que hubiera sido un gran sueño y gran lindo sueño que casi lo pudimos concretar, pero ahora se transforma en un gran homenaje que se le va a hacer, que le voy a hacer a Papa Francisco en mi ciudad y en mi Pilar. Lo sé, lo conozco y lo sé de antemano, no porque estemos en esta coyuntura, y por eso está José Cuello con nosotros, y muy amable por su generosidad con nuestros oyentes, televidentes y todos los lectores a través de la agencia internacional BC News. Jimena le envía un gran saludo y usted sabe de quién le estoy hablando. José, hay un tema, dicen por aquí los argentinos en Colombia, en Ecuador, van a viajar muchos argentinos a los funerales del Papa Francisco. ¿Usted qué cree? Y con respecto a eso, Papa Francisco convoca con decir que Trump, el presidente Donald Trump, ha hecho que todas las banderas estén a media asta hablando de él, y teniendo en cuenta que ese país lo reconoció, el resto de los países también fueron parte de su papado, y entiendo, y cuento esto como una situación casi de primicia, que Javier Milei, el presidente de los argentinos actual, ha suspendido todas las actividades. De hecho, se iba a lanzar una especie de campaña, porque vienen las elecciones legislativas prontamente, y se ha suspendido todo, y él ya ha viajado, incluso, bueno, ya hay varios que están poniendo rumbo a Roma, a la Santa Sede, a darle el último adiós, Entonces creo que todos se van a encontrar, y aquellos que no lo pueden hacer, como quien te habla, estaremos en realidad
dándole el adiós, un hasta luego, en realidad, a nuestro querido Papa Francisco. Bueno, son detalles reveladores que usted no ha escuchado en ningún medio de comunicación en Latinoamérica, incluso de Mercosur, así que somos unos privilegiados aquí en primer plano. Sabana Centro, además ya está listo Julio Isidro Pérez también en otro lado de Argentina, en Viedma. Para cerrar, José, finalmente algunos detalles que nos quiera complementar de este momento tan personal y tan íntimo para los que profesamos la Iglesia Católica. Querido Carlos, el agradecido soy yo por permitirme una vez más, junto a todos tus prestigiosos medios que te apoyan, que te acompañan, que te lanzan cada vez más a este reconocimiento, a tu esfuerzo, a comunicar, ¿no? Quienes estamos en esto sabemos lo importante que es llegar. Y la gente, el público, no acepta a cualquiera, no deja entrar a cualquiera a su casa, y tú eres uno de los elegidos por la gente, por eso estoy muy orgulloso y te admiro profundamente. Gracias por las palabras que has tenido para conmigo. Sí, soy un hacedor cultural, un luchador de los buenos valores, no a la política, no a deshonrar la memoria de los países, así que esa es un poco mi función. Y yo creo que la verdad que con todos estos medios que te apoyan, que te acompañan, que nos acompañan, porque sumo los míos desde aquí de Argentina, bueno, tenemos un potencial para contarle a la gente cada vez más cercano, casi al oído, lo que sucede en el mundo, para que ellos terminen como público debatiendo y escuchando todas las campanas. Así que ahí tenemos una tarea pendiente entre Argentina y Colombia. Los quiero mucho, los respeto, valoro, me inspiro, y Argentina está a vuestra disposición. Y con respecto a tu pregunta de 3 momentos clave, yo creo que el primero, me río porque es la cara de asombro, no de los que estábamos, cuando sale al balcón, ese tímido saludo del tío Bergoglio, el tío Jorge, podemos decir, que no sé quién tenía más miedo, Habemos papas, cuando esa voz entrecortada anuncia y él sale al balcón. Era increíble, increíble, increíble. Ese es un momento que me voy a quedar. El segundo, ya como delegado diocesano de la diócesis de Zárate Campana, y tengo que decir, nada, hagamos lío, hagan lío. Fue ir contra eso, ¿no? Contra el ostracismo, el hermetismo de una religión que por ahí necesitaba ese golpe, ese viraje, ese golpe de timón, ¿no? Para cambiar. Y por último me quedo con esto de cómo hubiera sido si hubiera venido de Argentina, ¿no? El hecho de estar en la cercanía, seguramente yo hubiera estado ahí para entrevistarlo, para el canal, para Señal Santa María, para Canal Provincial, realmente con los obispos habríamos asistido seguramente, pero bueno, no se dio, y esos son los 3 momentos con los cuales deseo quedarme, ¿no? Y así que a ti un gran abrazo, a todos quienes te acompañan, a tus medios, a Colombia, al mundo entero, un abrazo enorme, enorme, y a nuestro querido Papa, donde quiera que esté, aunque nosotros sabemos dónde está y a la derecha de quién, le mando un gran abrazo y recemos todos juntos por él.